La semana pasada, como es habitual en nuestro país, cada 20 de julio se escogen a los presidentes y vicepresidentes del Congreso de la República. Estas elecciones, que son votadas por los mismos congresistas, fueron igual que todos los años. Eligieron como presidentes algunos de los personajes más cuestionables del Honorable Congreso de la República. Por parte del Senado se escogió como presidente a Juan Diego Gómez del Partido Conservador y a Jennifer Arias del Centro Democrático como presidenta de la Cámara de Representantes. Nosotros decimos que igual que todos los años, porque como de costumbre los presidentes elegidos son personajes untados de narcotráfico, familiares de narcotraficantes, familiares de asesinos y claro, el cliché de los políticos, el robar recursos públicos. Por supuesto, estos dos presidentes no fueron la excepción, pero esto no es de lo que vamos a hablar. Ya existen muy buenos videos explicando quiénes son los nuevos presidentes del Congreso, que por cierto, todos nosotros deberíamos saber bien quiénes son y qué han hecho, porque ojo, lo mejor que le puede pasar a un congresista es vivir en el anonimato. Acá la sorpresa fue lo que pasó con la vicepresidencia del Senado, que la ley dicta que la oposición también debe estar sentada en cada nueva mesa legislativa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque Gustavo Bolívar, que era el candidato unánime de la oposición, no quedó, o porque hay una pelea dentro de la misma oposición. Prácticamente, el Partido Verde dice que el pacto histórico se alió con los partidos de derecha, mientras que el pacto histórico dicen que ellos traicionaron a la oposición. De esto hablaremos hoy, y es muy importante saber todo lo que pasa en el Congreso, porque recordemos que son ellos los que aprueban o niegan todas las leyes. El 20 de julio fue un día de protestas en el país y Bogotá, con la ciudad militarizada, se llevó a cabo la plenaria del Congreso del Día de la Independencia. Cuando llegó el momento de escoger al vicepresidente del Senado, todos los partidos de oposición escogieron como candidato a Gustavo Bolívar para el cargo. Se llevó a cabo la votación y lo que pasó fue único en la historia colombiana. 66 votos en blanco por la bancada del gobierno y 32 votos a favor por parte de la oposición. Por primera vez en la historia del Congreso fue bloqueado el candidato de la oposición por el voto en blanco. Prácticamente la mayoría del Congreso, íntimos al gobierno, les decía a la oposición que no les gustaba ese candidato y que mejor mandaran otro. Ya es suficiente con que siempre en la presidencia quede un candidato de los partidos de gobierno, para que ahora vengan ellos a decir cuál va a ser el representante de la oposición. ¿Cuál era el paso a seguir? Pues la ley dice que al ganar el voto en blanco, tiene que salir otro candidato de la oposición diferente al que fue superado por el voto en blanco. Con esto, Gustavo Bolívar se quedaba sin ser vicepresidente del Senado y el uribismo celebraba. Histórico, como dicen los momentos, histórico. 65 votos en blanco. Derrotado, no podrá ocupar esa dignidad. Ahora, el próximo candidato tenía que ser específicamente de la oposición, pero no se puede repetir un partido que ya haya estado, por lo cual no podía ni ser el Partido Verde por Angélica Lozano, que lo fue en el 2018, ni el Pueblo Democrático por Alexander Maya en el 2019, ni el Partido Comunes por Sandra Ramírez en el 2020. La única opción que existía para repetir era por unanimidad de toda la oposición. Si llegado el caso la oposición no postulaba un candidato, los partidos declarados en independencia podrían ocupar el cargo como el Partido Liberal o Cambio Radical. Para aclarar eso de independencia, la ley asigna 3 espacios posibles a los partidos: gobierno, independencia u oposición. Y los independientes quedan en el centro, o sea tibios, supuestamente ni los atacan ni los defienden. Sí, sé que es un poco confuso, pero es muy importante entender esto para que comprendamos la gravedad de los hechos. En ese momento, una gran parte de la oposición se pararon indignados, amenazando con irse por lo que acaba de pasar. Este Congreso a nosotros no nos va a imponer de ninguna manera quién es nuestro representante en esa mesa directiva. Este es un derecho de las minorías. Y es un derecho de la posición política de estar sentado en esa mesa directiva. El nuevo presidente del Senado, al ver cómo estaban los ánimos de la oposición, dio un receso para que dialogaran y decidieran el paso a seguir. A partir de acá todo se fue a la mierda. Mientras la lista de decentes, el Polo y Comunes hablaban de lo que iban a hacer, el Partido Verde, sin consultar a los demás partidos que conforman la oposición, postularon a un candidato para vicepresidente. Los demás partidos le dijeron que no hiciera eso ya que era en contra de la ley, pero ellos siguieron adelante. Así los partidos de gobierno, con un candidato que sí les gustaba, eligieron como vicepresidente a Iván Name del Partido Verde. Lo que pasó en el Congreso es la culminación de todos los ataques y riñas que han tenido esos partidos. Ese día, el 20 de julio del 2021, se rompió oficialmente la oposición en nuestro país. Veamos qué dicen los dos lados. Por una parte, los verdes critican a un sector de la oposición por haber votado por el conservador Juan Diego Gómez. Y esto es verdad. Gran parte del pacto histórico votó por este senador que fue uno de los principales congresistas que hizo que no progresara el Acuerdo Escazú.
el acuerdo que protege la vida de los líderes ambientales. Por su parte, ellos se defienden diciendo que desde hace 3 años, el Congreso saca una sola plantilla donde acuerdan quién va a ser el presidente y el vicepresidente del Senado, ya que la oposición no tiene la mayoría para llegar a posicionar a uno. Por eso, gran parte de la oposición votó por el conservador, pero estos incumplieron su parte del acuerdo. Por este lado es cierto, porque el pacto histórico votó por un hombre tan corrupto como lo es Juan Diego Gómez. Y sí, es verdad, no había forma de ganar votando por el otro candidato. Pero a la final, si esperaban que por esto votaran por la vicepresidencia de Bolívar, no les terminó de funcionar. Y es que la oposición pues siempre ha tenido tantas ganas y tanta rabia, con toda la razón, porque la han robado, asesinado, pues exterminado, que ingenuamente siguen confiando en los que han sido sus tradicionales verdugos. Esto es increíble. Es que hay que ser muy ingenuo para creer en las promesas del Partido Conservador. Hágame el favor. ¿Cómo confían en el Partido Conservador? Es el partido que le dan velas a lo que dé puestos, a ese breviario. Es que el Partido Conservador es ese breviario de podredumbre que le chupa la sangre a Colombia. Porque lo único que les importa es qué hay para mamarle al erario. Eso es lo único que le interesa al Partido Conservador. ¿Cómo van a confiar en semejantes aleproces, por Dios santo? Pero que el Partido Verde quiera justificar su traición a los partidos de oposición no deja de ser más que una excusa barata de su actuar. Primero que todo, lo que hicieron los verdes, comandados por Angélica Lozano, es totalmente ilegal. Como ya dijimos, la ley dice que no pueden repetir los partidos que ya estuvieron sentados en la mesa directiva del Congreso. Angélica Lozano ya estuvo en el periodo del 2018-2019, lo que hace que esta reelección de los verdes sea totalmente ilegal. Porque no lo han ocupado los demás partidos y no se ha llegado a un acuerdo con toda la oposición para que vuelvan a ocupar la vicepresidencia. Y si aún no se ha convencido de que esto es una jugada sucia, tal vez ahora cambie de opinión. Denuncia que ya había sido planeado desde hace varios días. Así lo denunció Bolívar gracias a unos periodistas que le dieron la información. Y diferentes congresistas del Partido Verde, como lo fue Inti Asprilla y Catherine Miranda. Al parecer, Catherine ya había escuchado estos rumores. Querían hacer la jugada para que Iván Name quedara de vicepresidente. Ella le contó a su compañero de partido, Inti Asprilla, y lo que él dijo fue que le parecía imposible que lo hiciera. A la final, la jugada le salió. Porque es verdad, no son todos los verdes. Diferentes personas que hacen parte de este partido han demostrado su rechazo. Yo lamento profundamente las actuaciones de algunos miembros de mi partido, pues la segunda presidencia debía ser ocupada por la Colombia humana. Es muy lamentable que sucedan este tipo de cosas. Porque mientras la oposición se grita y se pelea, al otro lado los politiqueros de toda la vida están uniéndose para formar su próximo gabinete en el Congreso y una nueva aspiración a la Casa de Nariño. Por eso para muchos, lo que pasó el 20 de julio puede ser el desayuno de lo que va a pasar en las elecciones del 2022. ¿Ustedes qué piensan?